Leticia Valle Lisboa, de Norte Grande Consultora. Bueno, Leticia, bienvenida y muy buenos días. Buenos días, Gastón, buenos días, Adriano, buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo de este hermoso canal. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, para que nos informen sobre, la canasta básica del mes de agosto, que tuvo, un incremento importante y donde hay algunos productos que uno no se imaginaba que realmente están mucho más caros. Sí, nosotros venimos haciendo el relevamiento durante todos los meses desde el año pasado y nuevamente hemos registrado aumentos, como bien decías. Este relevamiento se hace en 12 supermercados con asiento en la ciudad de Resistencia, 4 de los cuales pertenecen a cadenas nacionales, 5 pertenecen a cadenas provinciales y 3 no pertenecen a ninguna cadena, es decir, el supermercado de una sola sucursal o el supermercado o el almacén grande del barrio, digamos, ¿no? En ese sentido, la canasta seleccionada de 67 productos que incluye los alimentos de la canasta básica alimentaria y algunos artículos de higiene del hogar y de higiene personal que son indispensables para cualquier persona, han registrado un aumento del 2,37% durante el mes de agosto pasado. Si hablamos solamente de alimentos, estamos en el orden del 1,46%, aquellos alimentos que son necesarios para subsistir durante un mes, es decir, todos los requerimientos kilocalóricos y proteicos que necesita una persona para vivir durante un mes, solamente para alimentarse. Sí, se han registrado grandes variaciones, que recién hablábamos fuera de cámara, el caso del tomate con un aumento del 40%, un poquito más del 40%, lo cual claramente afecta a los bolsillos. Leticia, con respecto al mes anterior, ¿cuánto fue la diferencia, de aumento? Bueno, el mes anterior tenemos un 2,37% de julio a agosto de aumento. En el caso de los alimentos, del 1,46%. O sea, cuando asume el nuevo gobierno, el de Mauricio Macri, diciembre de 2015. Diciembre de 2015 se declara la emergencia estadística en el INDEC. El INDEC venía midiendo una canasta alimentaria de 37 artículos, que son los que nosotros denominamos canasta básica alimentaria, que tiene que ver con esa necesidad proteica y de calorías que necesita para vivir una persona. Luego cambia la metodología y se incorporan otros alimentos, como por ejemplo el puré de tomate o por ejemplo algunas bebidas edulcoradas y demás que son del consumo habitual, y se modifica, digamos, la composición de la canasta alimentaria. ¿Son 804 alimentos? Son 804 productos que nosotros relevamos, precios. 67 productos multiplicados por la cantidad de supermercados, son 804 precios que nosotros estamos permanentemente evaluando y comparando de un mes a otro. Leticia, ¿seguís notando que las cadenas que son locales tienen un precio distinto tal vez a las cadenas nacionales? Sí, desde marzo del año pasado, invariablemente los supermercados locales que no tienen más de una sucursal son los que mejores precios registran. Concretamente, durante el mes de agosto hubo una diferencia del 10% entre las cadenas nacionales y los supermercados locales que no tienen más de una sucursal o el almacén grande, y 10%, siendo las más caras las nacionales, implica, para que tengamos una idea, más de 400 pesos en el total de la compra. Importante la diferencia. Es importante. Si a eso venimos sumando todos los meses, digamos, hubieron variaciones de 600 pesos, de 700 pesos, entonces siempre uno se ahorra mucho más comprando en el supermercado chiquitito y no en las grandes cadenas, que uno va atrapado por las grandes ofertas de lleve 2, pague 1 y demás. Leticia, te preguntaba lo del mes anterior porque no recuerdo si había sido o no el mes anterior, porque por ahí se me mezclan las veces que has venido, pero recuerdo que en el mes de julio el aumento no había sido mucho. Sí. Por eso te quería consultar si hubo diferencias, digamos, con respecto a este. 1,64. El mes, sí. El mes anterior, acá tengo justo el dato, durante el mes de julio la canasta de 67 artículos había sido del orden del 0,41%. Lo mismo los meses de mayo, junio, también del 0,5% alrededor. En marzo y en abril, en febrero y marzo el aumento estuvo por sobre el 3,5%, 3,8, 3,7. Había sido alto. Había sido muy alto. Entonces, esa fluctuación entre que un mes no te aumenta nada y al mes siguiente te aumenta un montón, tiene que ver con la estacionalidad de los productos, tiene que ver con el stock que tienen los supermercados y tiene que ver con los aumentos, por ejemplo, de combustible y energía eléctrica, que
indefectiblemente se trasladan al precio del artículo en góndola. Por ejemplo, el precio de la leche, que en los últimos 2 meses había aumentado exponencialmente, este mes casi no sufrió aumento, digamos. Y tiene que ver con el aumento del combustible y la energía eléctrica, porque es un producto que se almacena en cámara frigorífica, que se transporta de un lugar a otro de las provincias. Entonces, bueno, eso se traduce en la góndola. En el mes anterior, si bien tuvimos un 0,41% el aumento de 67 productos, la canasta alimentaria, o sea, lo que requiere una persona para subsistir durante un mes, había aumentado en un 3,36%. Entonces, ahí se veía la diferencia de que los productos, por ejemplo, de higiene tiraban para abajo y los alimentos tiraban para arriba, y por eso la diferencia tan fluctuante de uno y otro. ¿Y ahora cómo se dio? ¿Cuáles fueron los que más Ahora aumentaron? tenemos... aparte del tomate que hablabas. el primer rubro que aumentó es verdulería con un 11%. Le sigue higiene del hogar o higiene personal, que tiene que ver con perfumería, con dentifrico, jabón o lo que necesita una persona para bañarse, con un 4%. Sigue panadería, pastas, almacén, higiene del hogar, bebidas y lácteos y friambres casi sin variación con el 0,1%. Pero es el segundo mes consecutivo que no registramos descenso en ninguno de los rubros. Todos han ido para arriba, el mes de julio y el mes de agosto, todos para arriba, el 0,1 hasta el 11%, que es el caso más llamativo de la verdulería ahora. ¿Se puede, a ver, ustedes digamos que realizan este tipo de encuestas, este tipo de trabajo, pueden ver, digamos, o captar si se va a dar un aumento, de cuánto, tener una idea, una estadística para los próximos meses, digamos, para que la gente por ahí tenga idea, ¿va a aumentar o no? ¿Qué aumentaría el mes que ¿O varía mucho con esto que vos dijiste entre los meses, uno que es 0, tanto y ahora del 2, tanto? Va variando. Si vos tenés, para tener una idea general de cómo más o menos fue evolucionando la inflación este último tiempo, tenés que tener por lo menos el análisis de los últimos 3 meses, en lo posible 6 meses. De hecho, nosotros ya registramos un aumento acumulado del 22% en lo que va del año, o sea, de septiembre del año pasado a agosto de este año. Supera la inflación prevista por el gobierno nacional. Entendemos que este año también va a superar la inflación. Tiene que ver mucho con el aumento de los servicios básicos, del combustible, de la energía eléctrica, que ya se anunció desde el gobierno nacional que se pospone para después de octubre. Hay que ver también cómo fluctúa el dólar, porque bueno, todo lo que tiene que ver con carnes, por ejemplo, que son de exportación masiva, van a fluctuar sus precios en función del dólar, y hay que ver cómo se comporta el dólar en función de las elecciones, porque en nuestro país es indefectible que el dólar se mueva o no de acuerdo a quién vaya ganando las encuestas o quién definitivamente gane las elecciones. Entonces hay que ver, no es posible decir si va a aumentar X cantidad de puntos, porque sería digamos inverosímil o tal vez un poco responsable, pero sí esperamos por lo menos que esté en el orden del 20%. Y lo cierto es que el malestar de la gente se siente, lo decimos cada vez que te sentás acá, ya no puedes llenar más el carrito, los sueldos no aumentan, pero los precios se aumentan, entonces yo creo que ese malestar se percibe mucho a la hora de ir a comprar, que la plata no te alcanza cuando vas al supermercado, o todo lo que deberías o querrías comprar no lo puedes hacer, y tenés que empezar, bueno, a apelar a las segundas marcas, a comprar menos, a ver cómo economizás la casa, sobre todo cuando tenés hijos. Sí, ya ni las segundas marcas. Es cierto, como venimos charlando siempre, que la gente ha variado enormemente sus hábitos de consumo. La gente ya se está volcando a terceras y cuartas marcas, digamos, que son las que más aumentan además. Y los mayoristas, por ejemplo, cada vez más personas que se juntan, varias familias, y van a los mayoristas. Y es lo que más conviene hoy por hoy. Sí, es lo que más conviene, porque claramente, bueno, el precio mayorista no es lo mismo que el que tiene el minorista, que necesita tener un margen de rentabilidad. Entonces sí es muy común que la gente se organice para ir a hacer las compras en los mayoristas. Entonces compras, no sé, un pack de fideos que trae 20 paquetes, se sale mucho más barato al final. Y con respecto al trabajo que ustedes realizan, y vos decías recién el tema de elecciones, todas las miradas están puestas, o ustedes están expectantes a ver qué va a pasar, digamos, con los precios para después, ¿o no? Todo está puesto en función de las elecciones, todo. De hecho, nosotros ahora la semana que viene vamos a estar largando un trabajo de campo que tiene que ver con una encuesta que la vamos a estar publicando ni bien la terminemos. Y una de las
cosas que preguntamos a la gente es cómo influye justamente la cuestión económica, cómo la viene tratando, cómo la viene sintiendo, la cuestión laboral, si ha perdido o no ha perdido el trabajo. Y bueno, eso claramente va a influir después en el voto, porque el factor económico, el contexto económico es algo que definitivamente influye en el voto. Entonces, cuando uno no puede llenar el plato todos los días para sus hijos, y bueno, eso va a influir. Necesidades básicas. Dice, ¿cuándo arrancan este trabajo? Y la semana que viene vamos a estar haciendo trabajo de campo, va a durar un par de meses en algunas localidades de la provincia, intentamos hacer un sondeo provincial. Bueno, vamos a ver, que calculo que para fin de septiembre, principio de octubre estaríamos ya con los resultados listos para compartirlos con ustedes. Y como para que la gente tenga una idea, más o menos, ¿cómo se realiza, digamos, el trabajo de campo? Bueno, nosotros tenemos por lo general dos tipos de trabajo. Uno que es la encuesta propiamente dicha, que tiene una distribución territorial en función de la densidad de habitantes que tiene cada localidad o cada provincia. En este caso vamos a hacer un sondeo, que es otra forma de medir la opinión pública, donde bueno, no necesitas esa distribución territorial, pero te pones en distintos puntos representativos de la ciudad, donde vos más o menos, de acuerdo a la distribución estadística, entendés que puede haber gente que represente la sociedad con, digamos, distribución por sexo, edad y ocupación de acuerdo a lo que dicta el censo o cómo está distribuida la población en nuestra provincia, y le preguntamos a la gente con un cuestionario. Van a haber chicos que van a estar con una planilla, que le van a pedir una encuesta, así que les pedimos. ¿Cuántas preguntas son más o menos? Y todavía estamos en la elaboración del ¿Son cuestionario. cerradas las preguntas? Algunas sí, otras no. Todo va a depender, digamos, del tiempo que dure el cuestionario, de cómo es la codificación. Nosotros tenemos previsto ahora preguntas cerradas por una cuestión de que el encuestado tampoco demore demasiado, digamos, pues entendemos que el tiempo es valioso. Entonces, cuanto menos tiempo podamos hacerle, digamos, estar a la persona contestando una encuesta, mejor para la persona y mejor para nosotros. ¿Y se presta la gente o no? Mira, las experiencias que nosotros tenemos, sobre todo en el interior de la provincia, es que sí se presta y tienen mucha necesidad de hablar. Es como que ustedes son el medio para que ellos puedan expresarse, para que reflejen lo que ellos piensan. Es como yo digo siempre, en momentos electorales la única forma de que las personas que detentan el poder o algún tipo de poder de decisión puedan escuchar la voz de un ciudadano a pie es a través del voto. Cuando no hay votos, y aún en el momento previo a una elección, el camino por excelencia son las encuestas, porque es la manera de expresar. Tanto la mayoría dice que está de acuerdo con, o la minoría dice que está en contra de. Entonces es una manera de expresar la opinión que uno tiene a través de una encuesta. Y además, un ejemplo que yo siempre cuento, es decir, un pueblo del interior nos pasó muchas veces a distintos encuestadores en distintos lugares, decir, bueno, sí, pero decile al gobernante que... Pero señora, le decía el encuestador, yo no tengo posibilidad de decirle, no, por favor, decile, yo te firmo si es necesario. Se quieren descargar, digo. Claro, y que sea escuchada la voz, que sea escuchada la voz. Y eso es fundamental a la hora de contestar una encuesta, tener en mira, digamos, que es la posibilidad de que, bueno, que todo el mundo escuche lo que piensa la mayoría de la gente y lo que piensa la minoría también, no es que se excluya la minoría. ¿Y acá se ve más apurado, digo, en Resistencia que en el interior? ¿Que por ahí en el interior hay más participación de la gente? ¿O? No, la única diferencia tiene que ver con los horarios. Con los horarios. En Resistencia, bueno, por el ritmo de vida de la vorágine, en las horas de la siesta es posible encontrar más gente despierta para que nos contesten una encuesta. En las localidades del interior eso es como que se respeta un poco más. Pero no, tanto la gente del interior de la provincia como de las grandes ciudades son increíblemente y bueno, totalmente agradecidos por la amabilidad. Opinan con fundamento. Claro, porque uno lo vive todos los días.
Bueno, Leticia, seguramente entonces el Pronto mes que la viene tenemos. tengamos también, no solo para hablar de la canasta básica, sino también para esta encuesta, este trabajo que van a realizar. Adriana hace mucho tiene unas ganas de preguntarte sobre eso, así que... Falta para octubre, no dije nada. No, falta, pero falta poco. Si 20 te pones a pensar, días, 20 sí. días ya estamos nuevamente, pero ha pasado y pasa rápido el año. Leticia, como siempre un placer y muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más informales.